Buenos días, comunidad de Insight, queridos amigos, nuestros queridos insiders. Vamos a dar continuidad al ciclo de lives, de charlas que vamos a tener acerca de la salud mental, ya que en octubre, el 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. En nuestra página de Facebook van a encontrar una charla previa donde hablo acerca de temas generales acerca de la salud mental y la importancia de la salud mental. Pero como una introducción, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que no existe salud sin salud mental. Entonces, la salud, como definición, porque nadie puede definir exactamente qué es la salud, como definición, la salud es el completo bienestar de la persona en el aspecto mental, físico y social. Y no solamente es la ausencia de la enfermedad, que quiere decir de que no tengo que esperar a estar enfermo para decir que estoy sano, ¿no? Entonces, el hecho de yo no tener una enfermedad no significa que yo esté sano. Entonces, aquí aplicamos la prevención. Entonces, estas charlas informativas que estamos dando a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, precisamente van a eso, a prevenir y a tomar conciencia, a tomar entendimiento que las enfermedades mentales existen, las enfermedades mentales son reales, principalmente en nuestra sociedad, que todavía existe un rechazo, que todavía existe una ignorancia acerca de lo que son la salud mental. Y después les voy a explicar por qué, porque el tema de hoy es precisamente eso, la salud mental en cifras. Vamos a hablar de números específicos, ¿sí? Entonces, dentro de una especialidad de la medicina tenemos la epidemiología, tenemos la bioestadística. Entonces, la medicina también utiliza herramientas que tienen que ver con la matemática, con la estadística. Entonces, los números son importantes porque los números nos van a hacer proyecciones en el tiempo, en el futuro, en un determinado espacio, para que yo pueda predecir lo que posiblemente vaya a pasar y las repercusiones que vayan a tener estas probabilidades. Son probabilidades. Entonces, hay situaciones que son altamente probables, hay situaciones que son bajas en probabilidades, pero nos tenemos que guiar con una orientación porque no podemos seguir yendo a ciegas. Entonces, vamos a empezar con datos mundiales, datos generales que se han hecho antes de la pandemia. Entonces, las proyecciones se hacían para el 2030, para el 2050. ¿Y qué se decía? De que las enfermedades mentales iban a ser la primera causa de ausentismo laboral para el 2030. Para el 2050 la primera causa de discapacidad. El suicidio iba a ser el primero o el segundo lugar de causas de muerte, ¿no? Entonces, estas cifras con la pandemia se han visto que han aumentado y se han adelantado en el tiempo. Entonces, nosotros para el 2023 y para el 2025 vamos a tener las repercusiones de lo que ya se venía a venir en cuanto a enfermedades mentales, pero ya no va a ser el 2030, sino va a ser el 2023, el 2025. Entonces, por eso es la importancia de tomar conciencia de las enfermedades mentales y qué representan. Se dice en términos generales que 1 de cada 4 personas en general en el mundo va a padecer algún tipo de enfermedad mental a lo largo de su vida. ¿Sí? Entonces, quiere decir que, bueno, acá en Bolivia tenemos la expectativa de vida de aproximadamente 65, 70 años. Entonces, como promedio, ¿no? Como media. Entonces, esas personas que van a vivir esa edad, 65, 70 años, 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida va a poder tener algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad, quizás trastorno bipolar, alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, 1 de cada 4 personas, estamos hablando del 25% de la población en general, entonces es un número alto. Pero como lo vemos tan frecuentemente, empezamos a normalizar ciertas enfermedades mentales y pues esto no es normal, más bien por el contrario, retrasan la evolución no solamente de la persona, sino de la sociedad en conjunto. En la población en general que asiste a la atención general de salud, a un centro de salud del barrio, a un centro de salud de segundo nivel, de tercer nivel, se dice que aproximadamente el 12.5% de esas personas que van a acudir y van a buscar ayuda profesional en los centros médicos tiene algún tipo de enfermedad mental, pero lamentablemente el 30 a 50% de estas personas
que van por un tipo de queja emocional, mental, no recibe un diagnóstico adecuado. Y por lo tanto, si no recibe un diagnóstico adecuado, no va a recibir el tratamiento específico. Entonces, vamos a empezar a gastar un montón de dinero en pruebas innecesarias, porque vamos a empezar a pedir un montón de laboratorios, un montón de estudios de imagen, vamos a empezar a pedir interconsultas con otras especialidades, y estas especialidades van a empezar a pedir otro tipo de estudios que son innecesarios, ya que si se hubiera diagnosticado al principio que se trata de una enfermedad mental, nos evitaríamos esa rotación y ese gasto de tiempo y de dinero innecesario, ¿no? Entonces, hablando del 35 al 50% que no recibe un diagnóstico adecuado y no recibe un tratamiento específico, es un número alto, ¿bien? Entonces, haciendo un paréntesis nada más, por favor, si ustedes ven que estas charlas informativas que estamos dando le puede servir a alguien, por favor, compártanla, reaccionen. Si quieren comentar también, lo hacen en los comentarios para que vayamos respondiendo las dudas, para que esto también se convierta en un diálogo, en un conversatorio. Siguiendo con los números así grandes, 450 millones de personas en este momento están siendo afectadas por algún tipo de enfermedad mental. Cuando hablamos de enfermedad mental, no nos estamos refiriendo a esas enfermedades mentales de las películas, de las series, donde una persona tiene que estar psicótico, tiene que ser un psicópata para decir que está loco o tiene una enfermedad mental. No. La mente tiene muchas dimensiones. En algún momento quizás hablemos de cada dimensión de la mente. La mente tiene la esfera cognitiva, la esfera emocional, la esfera de la conducta. Son muchos aspectos que nosotros desconocemos de un componente nuestro que es la mente, ¿no? Entonces, la mente puede enfermar en el pensamiento, la mente puede enfermar en la memoria, la mente puede enfermar en la sensopercepción, etcétera, etcétera, en el sueño, en el apetito, ¿no? Entonces, no necesitas llegar a un extremo de una enfermedad mental severa para decir que tienes una enfermedad mental. Puede ser una depresión, puede ser un ataque de pánico. Entonces, 450 millones de personas en el mundo están siendo afectadas. Y 300 millones de personas tienen depresión. Entonces, la depresión, principalmente después del COVID, es una enfermedad que ha ido aumentando exponencialmente. Se está hablando hasta que hay un aumento del 30 al 50% de los casos de personas que acuden por la depresión. Nosotros aquí en la consulta en Insight, después de la pandemia, realmente las solicitudes de atención, tanto por depresión o como problemas de ansiedad, se han aumentado. Ahora, sigamos. Las enfermedades mentales dentro de la epidemiología corresponden a las enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, aproximadamente de las personas, ¿no? que son afectadas con todo tipo de enfermedades, el 10% representa a la morbilidad, o sea, a la enfermedad de las enfermedades en general, o sea, de todas las enfermedades, diabetes, cáncer, enfermedades del corazón, enfermedades de la presión, etcétera, etcétera, cáncer. Entonces, de todas esas gamas de enfermedades que pueden existir físicamente, el 10% corresponde a enfermedades mentales. Es un número grande también. ¿Sí? Ahora, como les hablábamos la anterior charla de los mitos y las realidades, tenemos un mito muy común de que dice de que los niños no enferman de salud mental, o los niños no se deprimen o no tienen ansiedad, y eso es falso. En realidad, la depresión y la ansiedad tienen que detectarse en la niñez y tiene que hacerse la prevención en la niñez, ¿no? Entonces, cuando un niño empieza a disminuir su rendimiento académico o empieza a aislarse socialmente o tiene un retroceso en su evolución porque moja la cama, ensucia la ropa, entonces esos son síntomas de ansiedad, son síntomas de depresión y después se pueden complicar en otros síntomas. Entonces, prevenir que se complique la salud mental de un niño es tremendamente importante. Entonces, los números dicen de que 1 de cada 5 niños va a padecer un problema de salud mental. Entonces, sigue siendo un número alto. ¿Ya?
La depresión representa una discapacidad dentro de todas las discapacidades, ¿no? Tenemos muchas clasificaciones de las discapacidades de la persona. Entonces, dentro de todo este grupo de discapacidades que pueden existir, auditivas, visuales, etcétera, de comunicación, motricidad, etcétera, etcétera, la discapacidad mental representa entre el 5 y el 7%. Entonces, sabemos que las repercusiones económicas también existen en las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque van a recibir un bono, no van a ser tan productivos como una persona que sea enteramente capacitada, la repercusión familiar porque van a necesitar un cuidador, etcétera, etcétera. Los gastos se incrementan también. Por eso es la importancia el saber los números y manejar la prevención para que estos gastos no se conviertan en mayores. La depresión o las otras enfermedades mentales, pero hablando en este caso de la depresión, lo que se pierde en Estados Unidos al año son aproximadamente 500.000 millones de dólares. Vuelvo a repetir la cifra, 500.000 millones de dólares, 500 billones de dólares se pierden por la causa de la depresión. ¿Por qué se pierde? Por el ausentismo laboral, por las atenciones médicas, por los tratamientos farmacológicos, por los tratamientos psicoterapéuticos, por la disminución en la productividad. Una persona con depresión no va a producir lo mismo que una persona que no tenga depresión. Una persona que no tenga depresión obviamente va a tratar de dar lo mejor de sí, va a ser mucho más creativa, va a ser mucho más empática, va a poder trabajar mejor en grupo. Por eso es la importancia de la inversión en salud mental, porque aumenta la producción. En cambio, una persona con depresión tiene la voluntad disminuida, tiene la energía vital disminuida, etcétera, etcétera. Entonces, es importante saber estos datos de cómo repercute la depresión en los números y en la economía. Ahora, cuando la depresión se complica, cuando no la tratamos, no la detectamos adecuadamente, se puede convertir en un suicidio. Entonces, las cargas sociales del suicidio triplican estas cifras. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros, tanto nuestra familia como el Estado, hace una inversión. Educación, salud, vestimenta, alimentación, etcétera, etcétera. Nosotros se ha invertido una cantidad importante de dinero, tanto nuestros padres como la sociedad, el Estado. Entonces, si una persona se suicida, se pierde aquella inversión, no hay un retorno. No es que debería retornarse, ¿no? No es que uno nace y ya adquiere una deuda. Entonces, cuando una persona se suicida, entonces toda esa inversión se pierde. Estamos hablando de números, no es que vamos a identificar a que las personas son un número más, no. Estamos hablando de números, pero las personas no son números. Bien. Ahora, el suicidio también es un campo amplio porque también las personas que quedan, los familiares que quedan, también se ven afectadas y pueden llegar a desarrollar otro tipo de enfermedades también y deterioros sociales y laborales. Ya si hablamos de trastornos mentales graves, como por ejemplo la esquizofrenia, se dice que alrededor del 1% de la población en general va a desarrollar esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad discapacitante en la mayoría de los casos. Algunos casos de esquizofrenia se pueden rehabilitar, pueden ser funcionales, pero hay unos casos que no, que van a necesitar cuidado permanente, ¿no? Entonces, se requiere inversión en tiempo, un cuidado más especializado, un cuidado cercano, incluso hasta instituciones para mantener a estas personas, o cuidadores que puedan turnarse para apoyar a estas personas. Entonces, dentro de estos trastornos mentales graves, se dice que estas personas mueren antes, se deterioran antes entre 10 y 20 años, por decirles. Les hablaba de la expectativa de vida de 65, 75 años. Entonces, una persona con esquizofrenia va a vivir 55 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas personas no saben manifestar sus enfermedades, no se cuidan a sí mismas, entonces van a enfermar antes, más, y pueden morir antes también. Otras enfermedades graves, como por ejemplo el alcoholismo, la drogadicción. El alcoholismo, la drogadicción no son vicios, son enfermedades mentales. Por detrás
son niños que han sido abusados, son niños que han sido maltratados, son personas que no han logrado ejercer un papel útil en su vida, no han sentido que eran útiles y pues ese dolor lo refugian. Se refugian con el alcohol y otras drogas. Bueno, podríamos seguir hablando de muchos más números, pero la salud mental tiene que prevenirse y tiene que detectarse en la familia y en los centros de salud, en la sociedad, en las escuelas. Todos estamos sujetos a padecer algún tipo de trastorno mental o un familiar. Nadie es inmune a las enfermedades mentales, ¿no? Pero ya hablando de datos específicos, ¿qué hacen los gobiernos y cuánto se invierte? Entonces se dice que de cada dólar que se invierte en salud mental se recuperan $8. ¿Bien? Pero en Latinoamérica la inversión de salud mental está entre el 0,2% al 2,5% del presupuesto de salud. Entonces, eso en comparación de hasta un 8% que se invierte en países de primer mundo, entonces es muy poco. En Bolivia se habla de un 0,3% de inversión en salud mental. Entonces, obviamente, eso no alcanza ni para cubrir medicamentos, ni para cubrir internaciones, ni para cubrir. Entonces, nosotros tenemos dificultades para poder hacer un tratamiento adecuado en las personas, ¿no? Entonces, es importante llamar la atención de las autoridades, crear planes de salud mental, leyes de salud mental que puedan mejorar esta situación. Entonces, en Latinoamérica, ¿no? Como les decía, en promedio se invierte $1, a diferencia de los países desarrollados que es de $80. Entonces, los países desarrollados no solamente diseñan leyes, sino ejecutan planes para que las personas puedan rehabilitarse. Hay una mayor concientización y hay una mayor aceptación de las personas. ¿Por qué? Porque los psiquiátricos tienen que cerrarse. ¿Sí? Los psiquiátricos segregan, los psiquiátricos aíslan. No podemos seguir teniendo esa misma visión de hace 200 años, donde la persona con enfermedad mental tiene que ser aislada de la sociedad. Eso ya no puede ser posible, ¿no? Entonces, bueno, en Europa la mayoría de los psiquiátricos ya no existen centros de cuidado y unidades de salud mental, y los centros de salud, las unidades de salud tienen unidades de salud mental dentro de los mismos hospitales. Entonces, nuestro camino tiene que ser por ahí. Entonces, la importancia de invertir en salud mental va a hacer que tengamos una mayor productividad, una mejora de la economía y, obviamente, que es lo que todos queremos, que la persona evolucione y tenga un bienestar en toda la medida de lo posible en sus capacidades, ¿no? Entonces, ese sería el pantallazo general de la salud mental en cifras. En algún momento quizás vayamos a profundizar o hagamos un curso de actualización en cifras de salud mental. Bien, ya con las preguntas, nos preguntan en el chat, ¿es lo mismo un problema de salud mental que una discapacidad intelectual? A ver, es que las discapacidades intelectuales pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas, ¿no? Entonces, el intelecto o la inteligencia forma parte de este espectro de la mente que les decía, ¿no? Entonces, la mente tiene pensamiento, tiene memoria, tiene percepción, etcétera, etcétera, y tiene inteligencia, ¿ya? Entonces, por alteraciones genéticas, uno puede nacer con una alteración cerebral que yo tenga una disminución del coeficiente intelectual promedio del resto de los demás. ¿Sí? Estas cuestiones son numéricas, ¿ya? Entonces me hacen un test de inteligencia intelectual y entonces mi coeficiente intelectual es menor al resto del promedio, ¿ok? Pero eso es por una cuestión genética. Entonces, yo creo que aquí sí se hablaría propiamente de una discapacidad intelectual, pero una enfermedad mental también puede reducir la capacidad intelectual, ¿no? Por ejemplo, tenemos los casos de algunos tipos de esquizofrenia, ¿no? Que son jóvenes que están perfectamente adecuados a la escuela, incluso tienen notas muy altas o llegan a la universidad, pero sucede la enfermedad y la capacidad intelectual disminuye. Respondiendo puntualmente a la pregunta, no es lo mismo, ¿sí? Pero en un punto llegarían a coincidir
y llegaría a ser lo mismo. Solamente que por cuestiones técnicas y políticas se hace una diferencia, ¿no? De un problema de salud mental y una discapacidad, de una enfermedad mental y una discapacidad intelectual. Solamente que son cuestiones técnicas para diferenciarlas, pero en ambos aspectos lo que se ve alterada es la inteligencia. Y obviamente tiene que tratarse de una forma especial, tiene que recibir asistencia, tiene que recibir apoyo. Les agradecemos mucho por su tiempo, mucho por su atención. Esperemos que nos acompañen, sigan nuestra página. Vamos a anunciarles con tiempo el tema. Por favor, sugieran temas. Lo que vamos a hacer es eso. No les puedo decir de qué vamos a hablar la próxima, porque lo que queremos es que ustedes nos sugieran temas. Entonces, esperemos que durante la semana hagan sus comentarios, sus preguntas. Vamos a elegir un tema y lo vamos a tratar el próximo miércoles. Entonces, queridos insiders, comunidad de Insight, amigas, amigos, les agradezco mucho por su tiempo y los esperamos el próximo miércoles.